Finalmente, el último equipo para lavar instrumentos se llaman lavadores de instrumentos. Y si se fijan bien, se parecen a los equipos que son lavaplatos. Ustedes han oído hablar de que hay lavaplatos que algunas personas tienen en su casa para evitar tener precisamente que lavar manualmente la vajilla, las ollas, todo lo que hay en la cocina. Bueno, estos se llaman lavadores de instrumentos. Son mucho más eficientes. Y esta fotografía la tomé en la facultad, en el centro de limpieza y esterilización que tenemos en el área clínica. Tenemos muy buen equipo en la facultad para hacer ese procedimiento. Es un equipo grande, se usa normalmente en clínicas grandes y en áreas de limpieza y esterilización de escuelas de odontología como la nuestra. Es un equipo muy caro, por eso es que no la tienen la mayoría de las clínicas. Este equipo, usted coloca los instrumentos allí. Generalmente se requiere canastas o cassettes, pero hay algunos que se pueden colocar los instrumentos individualmente. Limpian y enjuagan los instrumentos. Pero si usted lo coloca en un cassette, ahora vamos a ver qué es un cassette, si usted lo coloca en un cassette o en una canasta, también lo puede meter en el limpiador. En el caso de la facultad, utiliza agua caliente y se le incorpora desinfectantes. Es muy eficiente, sobre todo si los instrumentos se someten a la solución de prelavado, porque se asegura que no se va a pegar el material a la superficie del instrumento. Entonces, si me toca recomendar un medio para limpieza de los instrumentos, recomendaría los lavadores de instrumentos. Pero no son accesibles, no los vamos a encontrar en cualquier lado, de modo que si me toca recomendar cuál sería el equipo mejor para limpieza de los instrumentos, tendría que decir que el ultrasonido. Pero estos lavadores de instrumentos, el instrumento sale seco. En el caso del ultrasonido, una vez que se termina de limpiar el instrumento, usted lo tiene que sacar, lo tiene que enjuagar y lo tiene que secar. En el caso de este equipo, el instrumento sale enjuagado y sale seco. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los instrumentos. Se clasifica los instrumentos críticos, instrumentos semicríticos, instrumentos materiales, porque no solamente son los instrumentos materiales, y hasta equipo, crítico, no crítico, semicrítico y no crítico. A los instrumentos críticos se les llama a todo cualquier instrumento invasivo que penetra. Se le considera un instrumento crítico, porque es un instrumento que está altamente contaminado. Entonces, dentro de estos instrumentos, por supuesto, entran todos los instrumentos quirúrgicos. ¿Qué es quirúrgico? Lo que se utilizan en las operaciones, en la cirugía, porque esos instrumentos normalmente invaden. Y aquí les estoy listando algunos instrumentos en odontología que se consideran instrumentos críticos. Todos los instrumentos de cirugía que ustedes van a aprender a conocer y van a identificar, forceps, limas de hueso, gubias, bueno, todo el equipo quirúrgico entra dentro de los instrumentos críticos. El bisturí, que todo el mundo sabe que es un bisturí, es una cuchilla a través de la cual se hacen las incisiones sobre los tejidos para operar a un paciente. Pero los instrumentos para cortar hueso, ya les dije, la lima de hueso. Los raspadores, que son los instrumentos que se utilizan para limpiar los dientes, esos invaden porque entran debajo de la encía para limpiar los dientes y para limpiar la encía también. Las fresas, que son los taladritos, esos que se usan para cortar los dientes y limpiar donde hay caries, esos entran dentro del diente y se contaminan mucho. De hecho, las fresas hoy se consideran instrumentos desechables porque son tan invasivos, entran siempre donde hay tejido muy contaminado como es la caries dental, y esos instrumentos se consideran críticos. También están los instrumentos semicríticos, que son los instrumentos que entran en contacto con los líquidos de la boca, la saliva, pueden entrar incluso en contacto con sangre, por eso es que es tan difícil el límite entre críticos y semicríticos. Pero estos no invaden. Por ejemplo, los espejos dentales que nosotros utilizamos, esos están para separar, para poder ver, y entran en contacto con saliva frecuentemente, pero no invaden. Las pinzas algodoneras, que son las pincitas esas que usamos para agarrar las gasas y los algodones, y así condensadores de amalgama, portas amalgama, el instrumental normalmente para hacer calzas, no invaden necesariamente, para restaurar los dientes me refiero. De modo que todos estos instrumentos críticos y semicríticos deben ser sometidos a esterilización.
y en todo caso a alta desinfección, y ustedes van a reconocer después de qué se trata una alta desinfección. Y finalmente vamos a definir los instrumentos no críticos. Estos son tanto los instrumentos críticos, los críticos sobre todo son de muy alto riesgo, porque son instrumentos que cortan, que pinchan, que penetran, que invaden, entonces son muy de alto riesgo. Y los instrumentos se consideran de riesgo moderado, los semicríticos, pero ya les he dicho que en un determinado momento esos mismos instrumentos se pueden convertir en críticos. De modo que todos esos instrumentos hay que someterlos a esterilización y, en último caso, a alta desinfección. Pero los no críticos, y ya aquí hay más bien equipo, como los conos de rayos X, como esas lámparas de luz que se utilizan para hacer calzas blancas, de esas que se ponen ahora mucho, el aparato para tomar la presión, el esfigmomanómetro así se llama, ese es el aparato con el que le toman la presión, pero entran en contacto con las personas. Por ejemplo, el cono de rayos X toca la piel de las personas, la lámpara de luz toca la mano del operador y muchas veces entra dentro de la boca y muchas veces se contamina con saliva. De modo que por lo menos desinfección intermedia, que también sabrán después de qué se trata. Pero hay que limpiarlos y desinfectarlos. Esos instrumentos no críticos tienen que ser sometidos a limpieza y desinfección porque entran en contacto con el paciente.